el corazón le dispuso en él este letrero. Y ahora en La Espadaña tenemos la sección de vida y obras de Santa Teresa de Jesús con María Ángeles Álvarez. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Buenos días a todos. En estas vísperas ya de Navidad, uno se puede imaginar cómo debería de ser la casa de los Cepeda y Ahumada en esta época navideña. Pues muy bulliciosa, con tantos hermanos y todos tan alegres con la Navidad. Es fácil imaginárselo, además con la chispa y el ingenio que tenía Santa Teresa, cómo crearía ambiente ahí. No, y el ambiente muy alegre, porque eso nosotros podemos intuirlo, porque después Santa Teresa, en toda su reforma y en sus conventos, en todo, siempre las Navidades eran muy alegres, y así siguen siendo, llenas de villancicos y llenas de alegría. Y además, como estamos hablando de los hermanos en esta sección de vida y obra de Santa Teresa, uno se puede imaginar que como entre los hermanos nos solemos parecer en algo, pues lógicamente más de alguno se parecería a Santa Teresa en ese ingenio, en esa alegría, en ese liderazgo. Así que deberían de ser unas Navidades muy bien vividas. Claro que sí, con mucha alegría en la familia. ¿Y qué hermano vamos a ver o qué hermanos vamos a ver hoy en esta sección? Pues hoy vamos a hablar un poco de su hermano Agustín de Ahumada, que es su último hermano, el hermano más pequeño de los varones, y su hermano Lorenzo de Cepeda, que también fue un hermano muy importante. Y por último vamos a hablar un poquito de su hermano Pedro de Ahumada, que también tiene pues una historia muy interesante. Pues comencemos por Agustín, que es menos conocido, porque era de los pequeños. Sí, bueno, sabemos que tenía 8 años cuando Santa Teresa entró aquí en la Encarnación, y que luego ya después, con 19 años, se marchó a Perú, y que participó con sus hermanos Lorenzo y Jerónimo en la batalla de Pucará, cerca de Cuzco, en el año 1554. Y bueno, siguiendo un poco la senda de sus hermanos, pues le vemos como un gran guerrero, luchando allí por llevar el catolicismo por aquella parte. Sabemos que combatió en Chile y que estaba en la fundación de Cañete, donde fue alcalde, y que estuvo en el descubrimiento de Chiloé. Sí. Que luchó en Arauco y que estuvo al lado del famoso Alonso de Ercilla. Uh-huh. Y que luego en 1570 volvió a Perú, y que se encontró en Lima con el dominico amigo de Santa Teresa, García de Toledo. Y que Santa Teresa lo sabe y que se comunica con él por una carta y a través de él, y que sabemos, por tanto, todas estas cosas. Hay algunas cartas que se nos han conservado de Santa Teresa, otras de algunos hermanos no. Es decir, depende un poco también de la vida y azares de sus hermanos para poder conservar las cartas. Y en este caso pues tenemos una carta, la carta 39.4 de 1572, que es una carta que Santa Teresa manda a su hermana Juana, en la que le cuenta pues todas estas hazañas de su hermano y cómo se había encontrado con el padre García de Toledo. Es increíble para la época, y luego con toda la actividad que Santa Teresa tenía, que ella tuviese tiempo para estarse preocupando de sus hermanos y escribiendo a sus hermanos y mandándoles esas cartas hacia América, que sería como quien pone prácticamente pues un papel dentro de una botella y la deja ahí en la mar, a ver si llega. No digamos ya, María Ángeles, que se hayan conservado estas cartas también. Claro que sí. Y sobre todo porque Santa Teresa siempre fue pues realmente para todos sus hermanos como una hermana mayor o como una madre, sí, donde estaba sí, pendiente. Se denota. De que, como iban muchos de ellos solteros, pues que se casaran, que siguieran con sus prácticas religiosas. Cuando tenían sus hijos, que por favor vinieran cuando pudieran, para que tuvieran sus hijos una educación más aquí de caballero y en el tema de la religiosidad. Y todas estas y buenas inquietudes de Santa Teresa y sus cuidados pues aparecen en algunas de sus cartas. Sí, como decimos, increíble. Incluso se calcula que Santa Teresa llegó a escribir más de 1000 cartas. Vamos, para poner varios volúmenes de libros, sí, con cartas de Santa Teresa. Allí además sabemos pues cómo los últimos años de la vida de este hermano de Santa Teresa, por el jesuita Luis de Valdivia, que fue su confesor, y que así cuenta que al final de sus años, de sus días, pues le comentó esta frase que está recogida, que decía: yo, padre, soy hermano indigno de la Madre Teresa de Jesús, que vuestra paternidad habrá oído decir. Qué bonito.
Es Qué decir, bonito. es algo que él recoge como la imagen, la sombra de su hermana Teresa le acompañaba en su vida errante por los países de la América. Aquí uno ve el influjo que tenía Santa Teresa, su liderazgo que hacía que aún en la distancia, en el tiempo, incluso después de muerta, seguía teniendo ese influjo sobre sus hermanos y esa presencia. Claro. Dice el padre Tomás Álvarez que de todos los hermanos de la Santa, este es el que realmente tiene el tipo de conquistador americano, con todas sus virtudes, con todos sus problemas y con todos sus vicios, y que le vemos como un caballero denodado y sufrido, le contemplamos a veces como altivo y caballeresco, y cómo durante 40 años estuvo en América descubriendo tierras desconocidas, este hermano de Santa Teresa. ¿Con qué otro hermano seguimos? Pues otro, quizás el hermano más querido para la Santa, que era Lorenzo de Cepeda. Bueno, y de los más conocidos. De los más conocidos, con el que ella tiene como vamos a ver, una relación epistolar y personal intensísima. Sabemos que era 4 años más joven que la Santa. Y que sabemos que es uno de los hermanos que la atiende a la Santa cuando tiene aquel colapso en su casa en Ávila cuando era joven, que llegan incluso a abrir la fosa de la tierra para enterrarla, ¿no? En ese momento tan duro estaba ahí su hermano Lorenzo apoyándola. Sabemos que luego también se va a las Indias, que embarca en Sevilla y que se va con sus hermanos Jerónimo y Pedro en el año 1540 y que se va a las órdenes de Vaca de Castro. Que era otro de los grandes conquistadores. Desde Centroamérica pasa a Colombia y luego interviene en la batalla de Iñaquitos en el año 1546, de la que sale malherido. Sabemos que su mujer muere también joven y que se queda con 3 niños pequeños que tenerlos que sacar adelante, y que ya en esta época había reanudado en don Lorenzo su relación con cartas epistolar con su hermana Santa Teresa, y sabemos que ya en esta época había mandado ya fondos para la fundación del convento de San José. Sí. Sabemos que murió en la dehesa de la Serna, que es una dehesa que está aquí en Ávila, al otro lado, en la carretera, al otro lado del Soto, y que es una casa palaciega que hay en medio del campo, y que fue allí donde murió, y que sabemos que cuando murió en el 26 de junio de 1580, pues que enseguida las noticias llegan a la Santa, que en ese momento estaba en Segovia. Y que la relación de la Santa con este hermano pues es muy íntima y muy profunda, sobre todo en los últimos 5 años de su vida, porque Lorenzo es un hermano que quedó subyugado completamente por Teresa y que llegó en pleno a la órbita religiosa y mística y a la humanidad de nuestra Santa, de manera que es increíble, esto se ve muy bien en las cartas, pasa a compartir con ella su vida teologal y se deja adoctrinar por Santa Teresa en lo que son las lecciones de oración y de virtud. Es una pena, María Ángeles, porque cuántas cosas se podrían decir de Lorenzo, pero el tiempo se nos va. Así que, ¿qué podemos decir por último de él? Y yo diría que continuamos en el próximo programa de La Espadaña con este gran hermano de Santa Teresa, que era Lorenzo. Pues sí, pues que hay unas cartas interesantísimas que le recomendamos a todos los oyentes y que pueden ir a las cartas de Santa Teresa y leer las que le escribió a su hermano Lorenzo, porque son bellísimas y están llenas de hondura espiritual y personal, ¿no? Nada más tenemos que darnos cuenta que a Lorenzo la Santa le hace tomar parte en el famoso momento del vejamen, que lo hizo con San Juan de la Cruz. Sí. Era un momento en el que compartían poesías y experiencias místicas de alto nivel, y que uno de los que también escribía sus poesías basadas en experiencias místicas fue este hermano Lorenzo. Y también sabemos que en la carta 177 pues le pone bajo la dirección espiritual de San Juan de la Cruz. Es decir, que este hermano de Santa Teresa estuvo andando por los caminos de la espiritualidad de manera honda y profunda. Un lujo.
Con él comparte, por ejemplo, la hermosura de la poesía que habla de la hermosura, esta tan bonita que dice: oh hermosura que excedéis. Esta está recogida en una de las cartas que le manda a su hermano, en la carta 177-22, y cómo ella en las cartas le invita profundamente a leer la vida, el libro de la vida, a leer el camino, y que no tiene reparos en que vea papeles íntimos suyos y compartirle cosas profundas de la oración. Y en los últimos años se le plantea a Lorenzo, y así ya dejamos abierto un poco el camino para hablar luego de su hermano Pedro, el problema con su hermano Pedro, un hermano que era neurótico, que era insolente, que le dio muchos siempre problemas. Tiene que haber alguna oveja negra en la familia. Y vemos un poco cómo la santa le aconsejaba Sí. a su hermano que se ocupara siempre de él. Y también sabemos, ya para terminar, que este hermano está enterrado en San José de Ávila, cuya fundación él ayudó bastante con el dinero, y que Santa Teresa luchó hasta el último momento para que se respetaran las últimas voluntades de su hermano. Muy bien, María Ángeles. Pues nos vamos con estos hermanos y continuamos el próximo programa de La Espadaña con Lorenzo. Lo terminamos y ya nos metemos con la oveja negra. Entonces, Exactamente, con sobre Pedro. todo para ver cómo en todas las familias, bueno, pues hay hermanos de todos los tipos, y la actitud de la santa con este hermano que tenía estos problemas. María Ángeles, feliz Navidad desde la casa de Santa Teresa, aquí espiritualmente, después de estar mostrando cómo eran los hermanos de Santa Teresa. Exactamente, que estas fiestas, pues que también nos endulcemos un poco con las palabras de la santa, que las obras de Santa Teresa son un precioso regalo navideño, y que también podemos en estos días pues ponernos a leer algunas cosas, como por ejemplo esas cartas de la santa, que quizás son menos conocidas y en las que ella aparece realmente con toda su personalidad y con toda su vitalidad. Muchas gracias, María Ángeles. Muchas